Muchísimas gracias nuevamente con ustedes en esta segunda parte de nuestro interesante foro con la colega, la arquitecto Andrea Cruz. Vamos a darle acceso a esta segunda parte entonces para seguir viendo el trabajo, el interesante trabajo de grado de nuestra colega Andrea Cruz. Ok, vamos. Bienvenidos nuevamente a Plataforma Gremial a través de este foro, el ciclo titulado Arquitectura, Nuevos Talentos. Ok, ya nuevamente en esta segunda parte de este foro vamos a darle entonces oportunidad a Andrea para que comparta eh, pantalla con nosotros, las imágenes sobre los materiales entonces utilizados en ese proyecto, en ese trabajo de grado en los valles del Tuy. Ok, ahí estamos. Me escuchan bien, Andrea? ¿Me escuchas? Sí, sí, se Ok, puede ver la imagen. sí, perfecto. Que por Chévere. cierto, te quería comentar que el profesor Martín Padrón y María Teresa Novoa trabajaron y tienen un taller sobre el bambú porque tiene mucho potencial en nuestro país. Es un material que pues es de fácil, digamos, no me escuchas, Meralia. Tú sí me escuchas, Andrea. Yo creo que Sí, sí, el perfectamente. problema es, déjame ver, Meralia, a ver si es que tienes el micrófono ya. Vuélvete, si quieres, vuélvete a conectar. Ok. Eh, es un material que se consigue fácilmente. Claro, requiere mantenimiento como la madera, igualmente, Exacto. para trabajar, pero también es muy versátil porque lo puedes utilizar en estructuras, lo puedes utilizar incluso en mobiliario, o sea, darle distintos usos con un mantenimiento adecuado. Em, Sí, y bueno, es un material que relativamente debería ser económico, pero sí. nos estuvo explicando el profesor Martín Padrón que todavía no hay como mucha aceptación porque, claro, lo ven como un material de segunda, pero Exactamente. que en definitiva, pues tiene, como te comenté, muchísimo potencial. Exactamente. Yo creo que ahí está el asunto en que culturalmente lo vemos como un material pobre, como un material que no es estético, y allí es donde creo yo debe estar el rol de las y los arquitectos, que es favorecer con el diseño Claro. esta estética y esta como un poco lucha cultural porque el bambú se ha valorado, porque tal cual, como tú dices, el profe Martín y María Teresa, ellos llevaron un taller durante varios años sobre diseño en bambú en la facultad, que es famoso, incluso cuando yo empecé a estudiar ya no existía. Y imagínense esa huella que dejaron allí porque ellos, al desarrollar eso, bueno, también en la ULA tuve la oportunidad de contactar al profesor Wilber Contreras, que si me oye por allí lo invité. Bueno, le agradezco mucho su asesoría porque es un arquitecto que da clases además en la Facultad de Forestal, en la ULA, y domina el tema del bambú, o sea, tiene toda su vida estudiando este tema del bambú. Y yo creo que es un referente nacional, un poco el trabajo que él ha realizado en conjunto con su esposo también, que es arquitecta. Y bueno, tuve a través de la tesis esta oportunidad de contactarlos y compartir con ellos. Tú Pero lo estás fíjate, usando. Andrea, Ya, Andrea, disculpa, Meralia, tú lo estás usando también como forma de drenar, o sea, de Así drenar, es. ok, para como canal. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿Nos puedes ese, explicar un poco? instalaciones. exacto. Ese es un dibujo, un esquema de hecho de un libro del profesor Wilber Contreras. Y a mí me vino como anillo al dedo estas propiedades que tiene el bambú, porque una de las inquietudes que todavía no les he comentado era el tema del agua. En los valles del Tuy pasa que es la fuente de agua para la ciudad capital, de allí viene el sistema TUI 2, TUI 3, esos sistemas que proveen a la ciudad de Caracas.
Y en Ciudad Zamora, en Cuba, en los valles del Tuy, hay problemas de agua. Es un poco paradójico esto. Tienen el río Tuy, que es uno de los más grandes del país, con más caudal. Y esa paradoja, un poco, también la quise trabajar con la tesis, quise cuestionármela y decir, bueno, ¿cómo es la manera más natural de que nosotros accedamos al agua? Con la lluvia. Entonces, un poco este estudio del tema del agua, la hidrodinámica que ven aquí con la tela, el tema de la canalización del agua, poco a poco se fue desarrollando en la tesis y de hecho el nombre artístico de mi tesis, pudiera decirse, es una nube en el tuyo, algo así. Les voy a copiar, por cierto, antes de que se me olvide, en los comentarios, el enlace de mi tesis para aquellos que lo quieran eh, visitar, porque es un blog. Nosotros todo, como era un semestre a distancia, tuvimos que, ay, perdón, hacerlo a la defensa, el trabajo a distancia. Entonces la presentación final se trató de armar un blog para colgar allí todo nuestro trabajo. Copiar enlace, aquí está. Ajá, volver a la reunión, ya va. Ajá, Sí, a mí listo. me Aquí llamó la está el enlace atención al el blog. título y te iba a preguntar, pero bueno, hablando y hablando se nos pasó, pero efectivamente, el Sí, título es una muy nube. sugestivo, ¿no? Sí, así es, porque justamente es como ese trabajo de pensar cómo recolectar el agua y hacer que fuese aprovechable por los habitantes Aquí de la, tenemos ya el ajá, enlace. del valle. Gracias. Sí, sí, fíjate, Chévere, Andrea, que chévere, el aquí lo pueden bambú, consultar. sí, a mí, yo también cuando recién graduada tuve mucho interés en trabajar con el bambú porque me pareció un material demasiado hermoso, además de que estructuralmente él trabaja muy bien la contracción y la tracción. Entonces, y de hecho, pues hay países como Colombia donde han logrado desarrollar edificaciones hasta de cuartos y quizás ya ahora a lo mejor habrán unos más elevados que otros. Sin embargo, uno de los problemas que yo le veo todavía a nivel nacional son los costos. Entonces, cuando tú vas a ya desarrollar tu proyecto en sí, tú dices, no, mejor ingreso es mucho más económico. Entonces, yo no sé si en algún momento de tu pudiste averiguar algo sobre los costos de ese material. Sí, efectivamente, en Venezuela existen dos plantaciones de bambú importantes en Barinas y en la frontera entre Mérida y Zulia. Y es bambú que no es apto para la construcción. Es una especie de bambú, porque eso es también parte del tema, que el bambú tiene varias especies y no todas son aptas para estructuras, para resistir las cargas. Entonces, fueron iniciativas que desarrolló el Estado por los años 90 por allí, eso es lo que puede averiguar, y era más que todo para el control de las aguas de los ríos, de ciertos ríos, para controlar el cauce. Y no se pensó en que eso pudiera ser aprovechable para la construcción. Entonces la guadua como tal, que es la guada angustifolia, la especie que es más propicia para la construcción, se da de manera silvestre, no hay plantaciones controladas como tal. Y eso hace dificilísimo y costoso el tema del bambú. ¿Qué pasa? En mi tesis, de alguna manera, yo asumí también, y fue parte de la pasantía, un proyecto que lleva a cabo el Laboratorio Internacional en los Valles del Tuy, justamente allí en Ciudad Zamora, varios proyectos pilotos a lo largo de los Valles del Tuy, que plantea justamente incorporar plantaciones controladas de bambú para el control de las aguas, para el tratamiento incluso de las aguas servidas, para lo cual el bambú es maravilloso, el tratamiento fitosanitario, y posteriormente el aprovechamiento de este material en la construcción. Entonces yo me engrané un poco en ese planteamiento, en ese trabajo multidisciplinario que lleva a cabo el laboratorio, para entonces asumir de alguna manera que dentro de ese proyecto mi tesis iba a ser el desarrollo particular de una cosa más grande que estaba planteada por el laboratorio, donde se incluía esto de la accesibilidad al bambú y todo esto.
Pero sin duda yo apuesto por el bambú en Venezuela. Es un material que, bueno, en cuestión de 2 años tenemos ya un bambú apto para la construcción. Crecen una cosa increíble, lo veloz que crece esta Sí, planta. Sí, Y sí. bueno, es realmente sencillo de tratar. Donde creo que hay que hacer más esfuerzo es en el tema del diseño para llegar al nivel de Colombia, como lo mencionaba Meralia, con, estos referentes tan importantes que han logrado pasar de la típica casita, casi que el bar de playa así tropical, una cosa, una imagen que uno tiene mucho en la cabeza, a una arquitectura atractiva, realmente, formalmente interesante. así es. Bueno, Sigo sigamos viendo. entonces Sí, por favor. Sí, porque nos con la pudiéramos extender etapa. en el bambú muchísimo, pero vamos, Sí, en es otra una cosa. oportunidad profundizamos en el tema. Con gusto, con gusto. En la etapa 3, entonces ya volvimos a incorporar el contexto, volvimos a pensar en todas las variables urbanas, socioeconómicas del lugar y ya a meterle complejidad al asunto para entonces desarrollar el proyecto. Entonces les cuento, esta es la poligonal un poco de Cuba, en los Valles del Tuy, y esto es Ciudad Zamora, que se planteó como una ciudad completa, periférica, un urbanismo amplio, grande, cerca de Cuba, y aquí se puede ver en la foto aérea, déjenme ponerlo en pantalla completa, cómo se construyó solamente esta parte donde se ven los techos de los edificios, y luego esta otra parte son las estructuras abandonadas, identificadas, que nos, si ven, como está como la huella, pero no la Ajá. construcción. Entonces, en este contexto, fue un poco, bueno, estudiar la zona, ver dónde me interesaba a mí como ejercicio académico implantarme para trabajar qué oportunidades. Por ejemplo, si me implantaba aquí, pues iba a ser la condición de borde con el tema de lo vegetal, del medio natural no intervenido. Si me implantaba aquí, iba a ser la condición más como de centro, de tratar de buscar cómo nuclear toda la urbanización, y elegí aquí, en esta esquina, donde está esa intersección de vías, porque, bueno, ofrecía esa oportunidad como más urbana, ¿no? Entonces, aquí pueden ver el 3D de las estructuras y esta foto donde se ven esas estructuras metálicas de perfiles IPN abandonadas. Están completamente abandonadas ¿Cómo y hiciste? oxidadas. Disculpa, Andrea, ¿dónde recabaste esa información? ¿Hiciste un levantamiento en sitio? Eh, ¿Tuviste, digamos, la facilidad de conseguirla a través de alguna institución? Sí, tuve las facilidades porque, como les digo, estaba conecté la pasantía de la tesis en el laboratorio internacional, la pasantía, perdón, con la tesis. Entonces, esta información planimétrica fue parte de esa pasantía, levantarla, y también eh, cosas que ya estaban levantadas por otras personas del laboratorio, como esta planimetría, estas cosas que están acá. Entonces, esa información, o sea, yo quise matar dos pájaros de un solo tiro, conseguí esa oportunidad bueno, de vincular ambas cosas y, y poder acceder a esta información, que no es muy sencillo hacerlo en pandemia, cuando había confinamiento, cuando había todas estas cosas. Entonces, digamos que aproveché un poco esa oportunidad para llegar un poco más allá en el planteamiento. Entonces, un poco aquí lo que resumo es esa problemática del agua. También es información extraída, aquí lo coloco del Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular, ese diagnóstico que ellos hicieron. Yo participé también en esta elaboración de estas encuestas, en la aplicación de estas encuestas, más que todo, eh, como parte del equipo técnico. Entonces, aquí podemos ver cómo los habitantes de Ciudad Zamora, específicamente, dicen, cuando uno hace las preguntas, aplica la encuesta, que del agua que llega, la calidad es más que todo deficiente. Aquí se puede ver, la mayoría es deficiente. Además, la frecuencia con la que llega es más que todo una vez a la semana. No, el suministro diario continuo es casi ninguno, casi un poco más del 5%. Y luego,
manifestaron que en su tiempo del día tardaban más de 2 horas, el 68% manifestó que tardaban más de 2 horas en recopilar el agua, en recolectar el agua que ellos usaban diariamente. Entonces, esto es una situación en la que no somos extraños. En Caracas también pasa en ciertos sectores. Es una cosa un poco del sistema, ¿no? De agua como tal. Entonces, tomando esto en cuenta, y en el tema del agua, este fue el primer esquema que hice ya a nivel de proyecto, que lo que buscaba expresar era que no importaba cuál fuese la forma, un poco esta forma de ameba, ¿no? Que hice aquí en rojo, hacia arriba quería mantener más o menos la volumetría de lo ya existente para no hacer un edificio que se saliese de la forma del contexto del perfil urbano, que arrojase sombra para propiciar un poco la peatonalidad del lugar, porque es un modelo de arquitectura muy dispersa, entonces se propicia más que todo el vehículo como medio de transporte. Y la recolección de agua en los techos para el aprovechamiento de este recurso y varios usos, por eso lo pinto con varios colores, a nivel de planta baja y primera planta. Entonces, con ese esquema en la cabeza, un poco, hice un plan urbano como para completar lo que ya existe, muy general, porque no era mi interés enfocarme en esto, sino en la arquitectura como tal, llegar al diseño del edificio. Entonces, lo que hice fue tratar de trazar algunas veredas, unas peatonales que pudieran ser de interés para interconectar como esta suerte de manzana que se genera entre cada conjunto de viviendas. Y como les dije, enfocarme en este conjunto intervenido de aquí, el conjunto a intervenir. Un poco esta es la volumetría general a la que llegué, que era un poco completar esas estructuras con estos materiales y se puede ver cómo quise mantener el tema del perfil urbano, pero haciendo una forma distinta, diferente. Y aquí empecé yo a manejar el tema de la nube, un poco la alegoría de la nube, la metáfora, que en las primeras etapas de la tesis, y esto es algo que quiero comentar, me enfoqué más que todo en ese tema de la investigación de los materiales y me estaban dando resultados un poco mecánicos, un poco como muy estructurales, y no tanto esa poética que también forma parte de la arquitectura. Y tuve una corrección del profesor Javier Caricato dentro de esta unidad 00 que me dijo, ¿y la poética? Allí se ve que tú estás queriendo hacer como una nube que recolecta justamente, que condensa el agua, que es una cosa transparente, traslúcida, mejor dicho, que bueno, interconecta la adentro y la afuera, todas estas cosas. Y yo no estaba como dejando fluir un poco esa poesía. Entonces, a partir de acá, bueno, ya fue más plantear, se ve bastante estructural la cosa, se expresa bastante la estructura, pero sí hubo esa reflexión pues del material translúcido, la tela, que era un material que yo me había planteado experimentar. Bueno, fue justamente propicio para explorar ese tema del año. Entonces, el tema de la vegetación también fue bastante importante, como intenté trabajarlo en distintas escalas, a nivel de pavimento, a nivel también de acondicionamiento de los espacios con árboles, y en el mismo sitio de la arquitectura. Aquí se pueden ver en este corte, a pesar de que está chiquitito, que parte del planteamiento fueron unas terrazas de tratamiento fitosanitario de las aguas de lluvia, porque ¿cuál es el problema de las aguas de lluvia? Que bueno, vienen con tierra, con desechos, con calima que arrastran del ambiente y no es apto para consumo humano. Entonces, mi apuesta fue por un diseño un poco low-tech, que tratara de aprovechar al máximo la energía pasiva y diseñar en torno a eso, para no tener entonces que diseñar una arquitectura
mecanizada, un poco high-tech, que tuviese que involucrar bombas hidráulicas, que tuviese que involucrar una cantidad de tecnologías que no necesariamente están disponibles en el lugar, en cualquier lugar, pero específicamente en este, se hace más complejo encontrarlas. Entonces, aposté por eso y más adelante creo que se puede ver, sí, el tema del agua. El techo, la quinta fachada, era telas, o se plantea como telas impermeables que recolectan el agua, se canalizan a través de estructura de bambú, que es a la vez estructura y canalización, y luego pasan entonces por una serie de terrazas de purificación fitosanitaria para que luego lleguen a almacenamiento que está subterráneo y pueda ser utilizado para consumo humano. Tenía como, aquí está un poco más el esquema que les acabo de explicar. Llega el agua, se recolecta, se canaliza, luego pasa por el sistema de purificación y luego se almacena abajo. Y de esa manera no es necesario bombearlo para que se purifique, pero una vez abajo, en este de almacenamiento, me entró la duda o tenía el problema a resolver de que entonces cómo iba a ser distribuida esa agua, porque ya que está subterránea, cómo hacerla llegar a las casas sin bombeo. Y conseguí, buscando tecnologías populares, una es la bomba de ariete, que fue la que escogí finalmente, que es simplemente el conjunción de dos válvulas comerciales que se encuentran en cualquier ferretería, y es una maravilla porque al llenarse el tanque, esas bombas funcionan perfectamente y bombean a un edificio de poca altura como este que yo estaba planteando, ese líquido. Entonces, bueno, fue como que redondo perfecto esa solución Oye, tecnológica, qué como que tuve que interesante, investigar. ¿verdad? Que bueno, y uno comienza a volar aquí en la imaginación Exacto, y bueno, efectivamente, estas jardineras que fungen como una suerte de filtros que van purificando el agua y también pudo haber sido, digo yo, elucubrando, no en un solo tanque que después tiene que mandar a otro, porque fíjate tú también, eso se pudiera solucionar que a medida que va cayendo de un piso se acumula para ese piso, baja al otro piso y así sucesivamente. Y bueno, exacto. cuando esté lleno uno, o sea, tiene varias formas de Varias solucionarlo, maneras, sí, como es pero unas bandejas que... Ujú. exacto, exacto, porque fíjate, tú lo vas pasando, el agua va cayendo de un nivel a otro y bueno, pudiera ser de una vez que el piso haya suministro de ese tanque en particular. Pero Exacto, bueno, te da múltiples o variadas soluciones, posibilidades de solución, pero efectivamente es sin muy, duda. muy innovadora. O sea, aquí Sí, muy generosa. bueno, por eso a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, gracias. Entonces, a nivel de fachada y la envolvente, pues aquí introduje esas experimentaciones que hice, esos experimentos a escala con los distintos materiales. Quería trabajar el tema de la permeabilidad y está este esquema entonces de cómo son las fachadas en el proyecto. El primero es unas estructuras de bambú, todo este material es el bambú, que implica ciertos arriostramientos y traté de hacer como un diseño eh, que pudiese sostener la edificación, esa envolvente, pero que no fuese repetitivo, las típicas cruces de arrastramiento que podemos ver cuando se trabaja el metal, por ejemplo, que es un ¿Sí? material muy similar al bambú. Entonces, bueno, investigué y pude ver que este diseño se utiliza en las torres de antenas que se colocan por ejemplo, las que tenemos en el Ávila y todo esto, y son eficientes de esta manera que es dividirlo en Estructuralmente, sí. módulos, exacto, y colocar entonces diagonales en un módulo o en dos módulos. Luego está la fachada en tela, que para darle un poco ese movimiento, esa sensación de contemporaneidad de nube, no fuese algo completamente regular,
es como un tejido a gran escala. O sea, la tela se mete y luego emerge en el otro paño y así. Aquí se puede ver claramente esa modulación. Y incluso aquí me faltó tiempo de esos típicos de los ejercicios de diseño cuando uno se emociona mucho y le enamora lo que está haciendo, que a veces falta tiempo para desarrollar unas cosas. Aquí el profesor me indujo un poco y me pareció maravillosa la opinión, como la que acaba de decir Roberto ahorita, de que estos paños fuesen móviles, que pudiesen regularse en, en los ángulos en que están dispuestos. Luego hay un cerramiento ya de bambú propiamente en vertical, como, nivel, como especie de celosía de distintas separaciones para lograr distintas permeabilidades. Y luego están unos cerramientos que se plantean a nivel de planta baja con este machimbrado que les comentaba en madera, que por ese ángulo de giro que puede tener, se convierte como una especie de serpiente, ¿no? Si uno lo ve desde la Sí, planta, le da y flexibilidad. pueden Claro. ser enrollables. Exacto, esa flexibilidad. Bueno, esto es un poco la envolvente que se plantea, un render de este espacio. Más reflexiones y disposiciones sobre la circulación, como cosas básicas, ¿no? de arquitectura, como iba a ser planteado el espacio, si era semipúblico, se planteaba un espacio común en la planta baja de este núcleo, porque estas, no sé si lo recuerdan de los planos, estos edificios hacen espejo de este otro lado, y entonces generan en el centro como una especie de plazoleta o algo que no está para nada intervenida en el proyecto original, digamos, de las viviendas que sí están construidas. Aquí un despiece de toda esta parte estructural. Ah, bueno, y algo importante que no he mencionado hasta ahora, creo que por más adelante hay un esquema, es que fíjense, estas son las estructuras inacabadas, las estructuras preexistentes abandonadas. Cuentan con un núcleo de escaleras que, bueno, en algunos casos yo planteé desarmarlo y armarlo en otro sitio porque era parte del reflexionar sobre el habitar, sobre el esquema de distribución. Luego entonces continúo 2 pisos, perdón, 3 pisos hacia arriba con estructura de madera. Madera además, la madera de pino caribe no permite que sea, en sí no es estructural, entonces tiene que ser laminada para poder resistir los esfuerzos. Entonces esta era la tecnología que se planteaba. Y luego entonces entre pisos de madera y bambú, las herramientas que ya comentábamos y las bandejas vegetales que ya hablamos, los tanques y los dispositivos del agua. Este es el esquema de estructuras que les comentaba de madera laminada, apernada, que además es súper eficiente en territorios con riesgo sísmico, y cómo se daba ese vínculo con el tema de las estructuras preexistentes. Porque claro, la madera tiene que ser de mayor dimensión. Aquí se ve que esas estructuras que ya estaban, que son de acero puro, entonces bueno, era un poco diseñar cómo era ese detalle de ese vínculo allí de las placas, todo esto. Y fíjense que este arriostramiento, esta estructura periférica como suerte de esqueleto en bambú, es parte del planteamiento también. A nivel de programa, y ya con esto voy terminando, planteé, a ver, esto es algo que, una inquietud que logré continuar de ese intercambio que les comentaba que hice en Francia. Eh, Allá, y lo viví en carne propia, la vivienda, actualmente hay como unos cuestionamientos hacia la vivienda tradicional, no solo desde el punto de vista de, digamos, de lo contemporáneo, que es ese habitar y que es esa, cuál es ese ser humano que habita hoy en día y por ende cómo debe ser su vivienda, sino también desde el tema mercantil, comercial, es decir, déjeme explicarme mejor. En el ejercicio que yo hice en Francia, justamente fue diseño de vivienda multifamiliar partiendo de reciclar un edificio, de allí también la inquietud de reciclar un edificio moderno que está en perfectas condiciones.
no tenía ninguna falla, ningún inconveniente físico, digamos. Pero entonces, mi aprendizaje allá fue que en Francia los arquitectos, uy, ya queda poco tiempo, Sí, vale, que se ha ido utilizan, volando, ha estado tan sí, sí, interesante este voy a tema. tratar de resumir, gracias. Sí, Hemos estado embelesados. Sí, gracias. Se trata un poco y es parte de la formación de los arquitectos, como el medio construido ya está tan condensado, ya tan consolidado, como lo es Europa en general, ya las ciudades están construidas y con además edificaciones patrimoniales. eh, en la formación de los arquitectos no se da hacia el arquitecto estrella que hace un edificio particular en la ciudad para destacar y demostrar qué tan poderoso es su creatividad, sino más bien en formar arquitectos que sean capaces de reciclar ese medio construido. Reciclarlo, y ellos lo ven desde un punto de vista muy mercantil para que los propietarios revaloricen su propiedad. Eso lo tuve que aprender yo en ese intercambio, porque bueno, el tema de la superficie, los costos, todo eso lo manejamos allá. ¿Qué pasa? Aquí nosotros no tenemos ese medio construido, tan consolidado, tenemos la ciudad de Caracas, por supuesto, una condición urbana y todo esto, pero aún así yo creo que es válido ese planteamiento de reciclar los edificios, de repensarlos y de repensar el hábitat, y tenemos la libertad un poco de hacerlo desde las inquietudes sociales nuestras, de nuestra gente, de cómo realmente vivimos, de cómo queremos vivir. Me explico. Allá es necesario que 5 personas vivan en 12 metros cuadrados porque el metro cuadrado es muy caro. es verdad. Aquí eso no tenemos esa limitante, pero ¿por qué no podemos plantearnos que 5 personas vivan no en 12 metros cuadrados? Porque realmente digo, es muy poco, pero sí vivan en comunidad, vivan en conjunto, y un poco tratar de cuestionarnos esos esquemas que nos vienen muchas veces de fuera, de la vivienda tipo, de sala, cocina, baño, dormitorio, y empezar a cuestionarnos entonces cómo realmente queremos vivir Sí, como es verdad. habitantes y como Sí, es verdad. Sí, muy seres bien, humanos. muy bien pudieran ser áreas comunes compartidas. Bueno, Exactamente. aquí vemos que tienes varias tipologías de viviendas de 28 metros, 52 a 56, 80 metros, tienes dúplex, o sea, tienes una Exacto, variedad de tipos exacto. bien interesantes que además enriquece el conjunto. Lo que me llama la atención, que además que se Ujú. sale de lo común porque no veo ventanas en ese edificio. O sea, Sí, este, exacto. ¿entiendes? Alguien que vea esto y dice, oye, y eso son viviendas, eso es una vivienda multifamiliar, ¿entiendes? O Exactamente, sea, es sí. una nueva manera de utilizar los materiales y de ver, además, bueno, de concebir el edificio. Ujú. ¿Qué opinas tú, Meralia? Sí, ¿Cómo? no, yo estaba pensando lo mismo, inclusive estaba pensando, yo dije, cónchale, no he visto las plantas de los interiores, ¿no? De la edificación. Y Sí, entonces, todavía no. sí, pero sí, es realmente bastante innovador, ¿no? Y se ve que ¿cómo se llama? Tu incorporación dentro de este programa, pues realmente ha hecho hacer una propuesta muy innovadora aquí en el país. Sí, sí, y también resalto la guiatura del profesor Fermín una vez más, porque realmente él fue, digamos que nos encontramos en esas inquietudes. Él lo planteaba un poco en el semestre, yo traía esas inquietudes de la carrera, de la experiencia en Francia y todo esto, y fue como perfecta esa encontrarnos allí en este ejercicio. Aquí Bueno, están las plantas, por fin, ¿viste? Ahí están las aquí plantas. está la Bueno, vivienda, queremos, el duplex, si pero alguno de nuestros espectadores quiere hacerle alguna pregunta a Andrea, pues pueden hacerlo a través de comentarios o le damos acceso al micrófono. ¿No? Además de lo interesante, el espacio multifuncional interno, ¿no? Dentro de la vivienda, que tú lo vas adaptando a las necesidades, a los requerimientos de las personas que allí habitan. Claro, un exacto. concepto bien novedoso. Innovador. Sí, esa fue la intención. Y los dejo con este corte síntesis, donde se ve un poco esa envolvente, eso que se planteaba, esa materialidad. Y bueno, gracias Oye, qué bueno, qué por bueno. No, escucharme.
¿Verdad que sí? No, y gracias a ti por habernos mostrado tu trabajo de grado, que realmente, además de lo innovador que hemos venido comentando, pues se ve muy bello, ¿no? Muy bien presentado, Y muy además, bien bueno, presentado, y justificado, sí. también el uso del material de reciclaje en la construcción, que es tan importante, porque siempre hablamos de materiales de reciclaje en otros aspectos, que si en plástico, que si en vidrio, pero realmente en la construcción me parece que es bastante Sí, importante y es muy como vivir, innovador. exacto, eso es vivir como una nube, yo lo veo así como muy sutil, muy etéreo, muy, o sea, bueno, muy bien, te felicito. Ahora, Gracias. antes de despedirte, Andrea, nos gustaría oír qué recomendaciones le das tú a estos jóvenes colegas que están egresando de nuestras universidades para que se queden en Venezuela, para que digamos, ejerzan aquí, porque muchos se gradúan y lo primero que piensan es irse. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a ellos? Sí, eso es clave, Roberto. Gracias por la pregunta porque me permite decir algo que quería expresar. Allí hay una pregunta y es que en Venezuela hay oportunidades. Actualmente yo recién egresé y tengo 2 trabajos y llegan más trabajos. O sea, trabajo por hacer hay una cantidad increíble, cosas que investigar, cosas que diseñar inmensas. Entonces, realmente es un poco triste ese ver cómo algunos colegas, incluso recién egresados, decidieron optar por otros países. Es perfectamente normal, decisiones de vida, pero desde mi experiencia, bueno, los invito a quedarse porque oportunidades hay. Uno Así es. depende mucho de uno, Así es, las de cómo uno oportunidades hay que las buscarlas. busca y Mira, Andrea, las aquí te están concreta. preguntando que qué parte considera que fue la más difícil de tu carrera, de la carrera de Wow, ¿qué parte fue Brian la más Fernández. difícil? Bueno, Brian, realmente me cuesta decirlo porque quizás es una cosa como continua. La materia de diseño como tal me hizo llorar muchas veces. Eso creo que nos ha pasado a todos A por el tema de todos. la subjetividad que mencionamos al principio. Eso Ujú. más que todo, pero el resto para mí fue un paseo porque encontré lo que me gusta estudiar. Bueno, señores Esa y era señoras, nos queda ya 2 minutos. Tengo que despedir el foro. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Meralia, por acompañarnos y a nuestros espectadores. Y muchísimas gracias, Andrea, por habernos regalado su tiempo y su experiencia en esta hermosa profesión que hoy nos une. Queremos invitarlos entonces para el próximo lunes, que tendremos otro interesante foro con otros talentos jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias. Este video lo subiremos a YouTube a la brevedad para que lo puedan disfrutar entonces con todo detalle. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. pronto. Un placer. Hasta la próxima. Feliz Gracias, día. Andrea. Chao. Gracias a ustedes por la oportunidad.